Nada, os comentaba que os he pasado por el chat un índice de ayuda contextualizada para que podáis mirar todo lo que ofrece Aula Planeta en vuestras aulas virtuales en el momento en el que lo necesitéis. Al igual, si tenéis cualquier duda, queréis aportar cualquier mejora o incluso compartir experiencias, hemos abierto un canal de Telegram donde podréis compartir todas las dudas que tengáis, todas las aportaciones, en el que ya forman parte más de 230 profesores de la Comunidad de Madrid. Os he dejado también el enlace por el chat. Y por último, tenemos otras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, las cuales os recomendamos que nos sigáis para estar al tanto de todas las noticias, tanto de Aula Planeta como del sistema educativo, lo más novedoso. Para continuar, vamos a ver qué es Aula Planeta en Madrid 5E. Como veníamos diciendo, Madrid 5E es un proyecto de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid que tiene por objetivo dotar de contenidos digitales las aulas virtuales de Educamadrid. Para ello, Aula Planeta lo que ha hecho ha sido crear un repositorio de contenidos y de recursos, actividades muy variado, a los que desde el aula virtual todo el profesorado tendrá acceso y también el alumnado. Por otro lado, al igual que hoy, hemos hecho un plan de formación a través de webinars que están destinados a todo el profesorado que esté interesado y quiera descubrir más sobre Aula Planeta, para que podáis ver el calendario de webinars de las diferentes semanas. Os voy a dejar por el chat también un enlace para que podáis ver tanto los pasados como los que se van a dar las siguientes semanas. Y por último, como no queremos dejaros solos en todo este proceso de digitalizar las aulas, hemos creado también un plan de acompañamiento a centros educativos y al profesorado. Por ello, os voy a dejar también un enlace a una landing para que podáis solicitar formación si estuvierais interesados a nivel de centro o incluso a nivel de profesor, para poder contactar con nosotros y ver de qué manera podemos acompañaros en todo este proceso de digitalizar las aulas. Y sin más dilación, voy a ir al aula virtual y vamos a empezar nuestro webinar de hoy, que es cómo trabajar las matemáticas en Madrid 5E. Os recuerdo que si en algún momento tenéis alguna duda, queréis que recalque algo, podréis escribir por el chat y resolveremos todas las dudas en el mismo momento. Por otro lado, si queréis, también podéis pasar dudas por el canal de Telegram si en algún momento lo necesitáis. Mientras, vamos a lo que nos toca hoy. Aula Planeta y cómo trabajar las matemáticas desde el aula virtual. Lo primero de todo que necesitamos hacer, como veis, es acceder a un curso de nuestro aula virtual y añadir los bloques de Aula Planeta. En este caso yo no los tengo añadidos porque quiero mostraros cómo podemos añadir los bloques de Aula Planeta. Siempre que queramos personalizar nuestro aula virtual, lo primero que tendremos que hacer será activar edición desde el engranaje. Una vez que tenemos la edición activada, a la izquierda de la pantalla tenemos un menú desplegable. Si bajamos hasta abajo del todo, tenemos la opción de agregar un bloque. Ahí, en agregar un bloque, nos saldrán todos los bloques que podremos añadir a nuestro aula virtual. En este caso, lo que queremos hacer es añadir los bloques de Aula Planeta para poder acceder a todos los contenidos y recursos que Aula Planeta ha dispuesto en nuestro aula virtual. El primer bloque que vamos a añadir es Aula Planeta Repositorio. Hacemos clic en él y, como veis, se nos añade el bloque. Hay un segundo bloque de Aula Planeta que también queremos añadir. Para eso repetimos el mismo proceso, hacemos clic en agregar un bloque y buscamos el bloque que se llama Banco de Contenidos de Aula Planeta. Hacemos clic en él y ya tendremos nuestros dos bloques de Aula Planeta añadidos a nuestro aula virtual. Ahora que ya sabemos cómo añadir los bloques, vamos a acceder al bloque repositorio para que veáis qué contenidos podéis añadir a vuestro aula virtual de Aula Planeta. Pero antes de nada vamos a ver en qué se diferencia cada uno de los dos. Aula Planeta ha dotado de contenidos las aulas virtuales, tanto contenidos curriculares, a los que podremos acceder a través del bloque repositorio, que es este que tiene un tono más gris, y contenidos extracurriculares en un banco de contenidos, que es este que tiene la ranita. Y estos contenidos son extracurriculares y es una web interactiva para que el alumnado pueda investigar y el profesorado pueda profundizar en diversos temas que les sean de su interés. Ahora que ya sabemos la diferencia entre estos dos bloques, vamos a acceder al bloque repositorio de contenido curricular para ver qué nos ofrece. Pulsamos en acceder y, como podemos observar, Aula Planeta nos ofrece poder añadir una asignatura completa, es decir, todos los temas de una asignatura, una unidad, es decir, un tema específico de esa materia,
o recursos, que es una unidad aún más pequeñita, es decir, en vez de coger la unidad entera, yo lo que puedo hacer es coger simplemente alguna actividad, algún recurso expositivo para poder exponerlo en el aula sin tener que trabajar toda la unidad con Aula Planeta. Para poder ver cómo trabajar las matemáticas, lo que vamos a hacer es añadir una asignatura completa a nuestro aula virtual. Lo único que tendremos que hacer para ver cómo añadir tanto asignaturas como cualquiera de las otras dos opciones será leer las instrucciones que nos propone el aula virtual. Además, antes de continuar, me gustaría contaros que en estas dos opciones vais a tener ayuda contextualizada. Son dos bloques, ¿vale?, que en el momento que vayamos cambiando o avanzando en esta interfaz irán cambiando para darnos esa ayuda que necesitamos en el momento que necesitamos. Por ello, os recomiendo que si en algún momento tenéis alguna duda en cualquiera de los procesos que estéis haciendo para añadir recursos, os fijéis en estos dos bloques para poder ver si os pueden ayudar. Ahora que ya sabemos que estos dos bloques son de ayuda contextualizada, vamos a añadir una asignatura completa de matemáticas para poder ver cómo hacerlo y cómo trabajar las matemáticas en el aula. Hago clic en asignatura y lo siguiente que me dice es que seleccione el curso de la asignatura que yo quiero añadir. En este caso yo voy a añadir primero de la ESO. Hacemos clic en primero de la ESO y antes de hacer clic recordaros que todos estos son los cursos que Aula Planeta ha puesto a disposición de las aulas virtuales, desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Serán todos los cursos que de manera curricular podréis trabajar. Hacemos clic en el curso deseado y lo siguiente que nos dice es que seleccionemos la asignatura de primero de la ESO que queremos añadir a nuestro curso. En este caso, Aula Planeta cubre una cobertura de prácticamente todas las asignaturas troncales. Igualmente, os vuelvo a recordar que en el índice que os he pasado podréis ver todas las asignaturas que Aula Planeta ha puesto a vuestra disposición para que trabajéis en las aulas virtuales. Como lo que queremos es trabajar las matemáticas, tenemos que buscar matemáticas y hacer clic en ellas. Por último, nos saldrá una ventana resumen en el que nos va a decir todo lo que hemos seleccionado y lo que se nos va a añadir a nuestro aula virtual. Se nos va a añadir una asignatura de primero de la ESO que es matemáticas. En este caso, si queremos ver cómo es, por si nos gusta, por si no nos gusta, tenemos la opción de previsualizarlo antes de añadirlo. Una buena opción también para ver si lo queremos trabajar antes de añadirlo al aula virtual o de qué manera queremos trabajarlo. Una vez que ya lo tenemos todo seleccionado y lo hemos previsualizado, hacemos clic en añadir la asignatura y mostrar los cambios. Este proceso suele tardar un poquito más porque está añadiendo toda una asignatura completa. Y como vais a poder ver, nos sale, una vez que ya se ha añadido, este cuadro resumen que nos vuelve a decir todo lo que hemos añadido para que en ningún momento se nos olvide. Hacemos clic en ir al curso y podremos ver al detalle todo lo que se nos ha añadido. Al empezar, no lo he comentado, pero como veíais, nada más empezar yo tenía 3 secciones creadas más una general. Al añadir una asignatura completa, lo que va a pasar no es que se nos va a fusionar todo el aula virtual y se nos va a descolocar, sino que siempre se nos va a añadir la asignatura debajo de lo último que tuviésemos en nuestro aula virtual. Como yo tenía estas 3 secciones, lo que hace es respetármelas y crear la asignatura a partir de la 4ª sección, como vemos aquí. Para que veáis, si abrimos de nuevo el desplegable, vamos a poder tener un índice al detalle de todas las secciones que se nos han creado. La primera sección es material docente, que ahora lo veremos. Y luego tenemos todas las secciones o todos que son los temas de cada una de esa asignatura. Es decir, tema 1 los números naturales, tema 2 las operaciones con números naturales y así sucesivamente hasta llegar al último que sería el 18, que es un proyecto. Ya no es un tema específico de matemáticas, sino que es un proyecto que trabaja toda la asignatura a modo de repaso. Ahora bien, vamos a ver qué se nos ha añadido en cada una de las secciones. La primera sección que vemos que nos ha añadido, la asignatura es material docente. Como su propio nombre indica, es material al que solamente podrá acceder el profesorado y que tiene como finalidad darle información útil al profe sobre la asignatura. Por un lado, se nos ha añadido una programación de aula. Como vemos, nos sale un cuadro que nos dice que no está mostrado a los estudiantes. Esto quiere decir que solamente lo va a ver el profesor, que el estudiante cuando acceda al aula virtual no verá nada de lo que hay en esta sección. Como podemos ver, la programación de aula es un documento de texto, un documento de Word. Esto es así para que se nos descargue directamente al ordenador y
vosotros podáis modificarlas a vuestro gusto, es decir, podréis adaptarlas a vuestra clase, a vuestra programación que tengáis. La voy a abrir para que la podamos ver y podáis ver en qué consisten todas las programaciones. Dadme un segundo. Como podéis ver, es un documento bastante largo, bastante denso, ¿vale? Porque en él se incluye toda una programación anual de toda la clase del aula. Entonces, lo primero que tenemos es una introducción, unidades didácticas, la correspondencia entre el currículo y las unidades didácticas. Este puede ser uno de los puntos más interesantes, ya que aquí lo que se va a hacer es una relación entre el currículum oficial de la Comunidad de Madrid con las unidades didácticas que propone Aula Planeta. Y por último, también tendremos una programación de aula en el que se va a ligar todas las actividades de cada uno de los temas con los objetivos, estándares de aprendizaje, ítems de evaluación, etcétera. ¿Vale? Y por último, el último punto que siempre encontraremos será la evaluación en la práctica docente. Voy a avanzar un poco en la programación para que podáis ver que es una programación completa y que al estar en un documento de Word podréis coger las partes que más os interesen y copiarlas a vuestra propia programación de aula, o por el contrario, si lo que queréis es utilizar solamente una parte de esa asignatura, podréis borrar lo que no os interese para dejar lo que sí que os interese. Vamos a ir, por ejemplo, al punto 4. Permitidme que ahora haga un poco de scroll rápido. A ver si lo encontramos. Vale, aquí tenemos la correspondencia entre el currículum con las actividades. Como vemos, lo primero que tenemos son contenidos y nos liga con el bloque 1, con todas las actividades que se proponen de Aula Planeta. Luego tenemos los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y la unidad que se corresponde a todos estos contenidos que hemos visto. De esta manera podréis adaptarlo completamente a vuestro aula. Una vez que ya hemos visto la programación de aula, que además es totalmente flexible para que lo adaptéis a vuestra clase, también tenemos como material docente un índice del curso. Este índice ya es un documento en PDF que no se podrá modificar. El objetivo de este índice es que podáis ver a grandes rasgos todo lo que ofrece la asignatura de matemáticas de primero de la ESO, todos los temas que se van a trabajar. Tenemos tema 1, los números naturales, tema 2, el sistema de numeración decimal con sus subapartados, y así hasta llegar al último tema de las matemáticas, que vamos a ver si llegamos, es este que sería el proyecto Descubriendo API. Entonces podemos ver cómo cada una de las páginas más o menos es un tema y luego los subapartados de cada uno de esos temas. Así podremos tener una idea global de todo lo que se va a trabajar en matemáticas de primero de la ESO. Una vez que ya sabemos todo lo que nos ofrece la primera sección, que es material docente, vamos a ver todo lo que nos ofrecen las demás secciones, que ya serían las unidades donde está todo el material para trabajar con el alumnado. Lo primero que vemos, además del título y de la pequeña imagen para personalizar y que sea un curso más bonito físicamente, ¿no? Lo primero que vemos es un índice de la unidad. ¿En qué se diferencia este índice con el índice del curso? La diferencia que tiene es que este índice de la unidad lo que nos va a mostrar es mucho más detallado todo lo que se trabaja en esta unidad. Voy a acceder a uno de ellos para que lo podamos ver. En este caso ya no vamos a ver todo el índice de toda la asignatura, sino solamente el índice de la unidad, los números naturales. Y los subapartados y los contenidos que se va a ver en cada uno de los apartados de esta unidad. Por ejemplo, tenemos apartado 1 los números naturales, apartado 2 el sistema de numeración decimal, apartado 3 la lectura de los números naturales y así todo el rato para que podamos organizar bien cada uno de los temas que queremos trabajar desde Aula Planeta. Una vez que ya sabemos todos los recursos que se nos han añadido, es decir, para el profesor, que es la programación de aula, el índice del curso y el índice de la unidad, vemos que se nos han añadido otros 2 recursos más al aula virtual. Lo primero que tenemos aquí es una secuencia didáctica que se llama los números naturales y luego un cuaderno de aprendizaje. Cuando añadimos una asignatura, en todas las unidades vamos a ver lo mismo: el índice, la secuencia didáctica y el cuaderno de aprendizaje. La secuencia didáctica, como veis, tampoco se muestra a los estudiantes porque es un material
estrictamente orientado para el profesor. Es decir, es material para el profesorado en el que va a encontrar todos los recursos del tema organizados y secuenciados. Ahora entraremos a ella para ver todos los recursos, cómo se nos proponen y cómo trabajarlo en el aula. Por otro lado, el cuaderno de aprendizaje es justo lo opuesto. Es el cuaderno que utilizará el alumno para trabajar esa unidad. Es un equivalente al libro de texto, pero en este caso digital, que lo que fomenta es el trabajo autónomo. Al final del webinar de hoy también accederemos a él para poder verlo. Vale, ahora que ya sabemos todo lo que se nos ha añadido, vamos a acceder a la secuencia didáctica para que podamos ver todo lo que nos ofrece, todos los recursos que tenemos. Como comentaba antes, la secuencia didáctica es el entorno del profesor y ahí estarán todos los recursos secuenciados y organizados junto a propuestas metodológicas y guías docentes. Vamos a ver si carga, que está tardando un poquito en cargar. Y así podemos acceder a ella sin ningún problema. En la secuencia didáctica vamos a ver diferentes cosas. Por un lado, la guía didáctica, donde tendremos los objetivos. Parece que ya está cargando. Vale, genial. Tendremos objetivos, objetivos competenciales y criterios de evaluación. Es esto de lo que estaba hablando, la guía didáctica. Si yo accedo a ella, veré todos los objetivos de esta unidad, los objetivos competenciales y, por último, una estrategia didáctica, es decir, una estrategia de cómo aplicarlo al aula. Es muy completo y además lo podréis imprimir para tenerlo más a mano si es lo que queréis o incluso tenerlo en vuestro ordenador. Además de la guía didáctica, ahora que os lo puedo mostrar, siempre vamos a tener al principio el curso, la asignatura y el nombre del tema en el que estamos, que vamos a trabajar. Por otro lado, tenemos los recursos del tema, que ahora entraré a ellos más en detalle. Como os decía, están secuenciados y organizados desde lo primero que se debería tratar en el curso hasta lo último, que siempre terminamos por una evaluación. Y además de los recursos del tema, tendremos un mapa conceptual y acceso al cuaderno de aprendizaje del alumnado. Voy a enseñaros el mapa conceptual, porque además el mapa conceptual tenemos de diferentes formatos. Este primero, al que podréis acceder desde este botón, como veis, es un mapa conceptual en PDF, que lo que nos va a permitir es hacernos una idea de todo lo que se va a trabajar en esa unidad e incluso poder hacérselo llegar al alumnado para que también estructure su cabeza respecto a ese tema que se va a tratar. Como estábamos en los números naturales, nos salen tres opciones, que es el sistema de numeración decimal, los usos y las operaciones, y cada una de las cosas que se trabajan en ellos. Este mapa conceptual es totalmente descargable, pero además tendremos un mapa conceptual, voy a ver si puedo acceder a él ahora, que es un mapa conceptual interactivo. Voy a acceder a él. Este mapa conceptual es muy útil si lo que queremos es, tanto al inicio de la asignatura, ver qué conocimientos tiene nuestro alumnado sobre los números naturales, o incluso al final de la asignatura como repaso para ver, de la unidad, como repaso para ver si se han enterado de lo que se ha visto, si les falta algo, si hay que reforzar algún tipo de aprendizaje, etc. Este mapa conceptual es interactivo y lo bueno que tiene es que también se puede poner en blanco y de esta manera hacer juegos, por ejemplo, de adivinación o asegurarnos, ¿no?, que conocen todo lo que han aprendido en este tema. En este caso, este mapa ya no es imprimible, pero sí que podremos hacérselo llegar al alumnado. Una vez que ya sabemos el mapa que ya hemos visto todos los botones que nos ofrece la secuencia didáctica de matemáticas, vamos a profundizar en los recursos del tema. El recurso número 1 lo voy a dejar para el final y voy a empezar por el recurso número 2, ¿vale? ¿Por qué lo voy a dejar por el final? Primero quiero explicar los recursos generales que vamos a tener en todas las unidades e incluso en otras asignaturas, ¿vale? Pero que son comunes. Y luego quiero explicar tanto el uno como el último, que son propuestas metodológicas para cambiar un poco el cómo hacerlo en el aula. Lo primero de todo, para poder identificar los diferentes recursos que Aula Planeta pone a vuestra disposición, como podéis ver, hay un montón de iconografía que os va a ayudar a diferenciarlos. El icono que está siempre más a la derecha lo que nos va a indicar es la competencia. El icono que está más a la izquierda, perdona, que me equivoco de lados.
es el que nos va a indicar la competencia a la que pertenece ese recurso. En este caso, por ejemplo, este icono pertenece a competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Por otro lado, lo que nos está relacionado con la competencia de aprender a aprender. El resto de iconografía que vemos a la izquierda, lo que nos va a indicar es el tipo de recurso. Estos que tienen como si fuesen un ratón de ordenador, nos indican que son un interactivo, es decir, un recurso para exponer en el aula. Eso no quiere decir que no podamos hacérselo llegar al alumnado, pero sí que es verdad que tienen como objetivo exponerlo en el aula y trabajarlo con toda la clase. Los que tienen como un icono de una pluma quiere decir que son actividades. Y aquí es importante saber que tenemos diferentes tipos de actividades. Ahora las veremos. Por otro lado, también podremos ver diferentes recursos, como pueden ser estos, que simplemente son secuencias de imágenes que también sirven para exponer en el aula todo lo que nos muestren esas imágenes. Así que ahora vamos a ir al tipo de actividades específicas de matemáticas para poder descubrir todo lo que nos ofrece matemáticas y cómo trabajar. Voy a ir al reto número 1, al ejercicio número 1 que se llama reto. En matemáticas tenemos siempre para empezar la unidad didáctica una actividad que se llama reto. Voy a acceder a él. Para acceder a él y previsualizarlo, lo único que tendremos que hacer será hacer clic en el nombre. Lo primero que se nos abre como profesores será una ficha para el profesorado con un objetivo, es decir, el porqué de esta actividad y una propuesta para aplicarlo en el aula. Esta propuesta siempre nos hace una pequeña introducción y luego nos da material para saber cómo trabajarlo, tanto antes de ver el recurso como después de verlo. Incluso en muchas ocasiones, durante se está visionando el recurso, también tenemos propuestas. Una vez que ya nos hayamos leído la ficha, que también es imprimible, lo que tendremos que hacer será acceder al recurso, que lo tenemos aquí a mano derecha, simplemente haciendo clic en el botón del play. Como vemos, es un recurso interactivo y en este caso se plantea a modo de reto. Los retos pueden ser muy útiles para el inicio de la unidad a modo de descubrimiento de la unidad, que es lo que van a trabajar, o también muy útiles al final de la unidad a modo de repaso. El objetivo de los retos es hacer pensar al alumnado sobre todo lo que va a trabajar en esa unidad o todo lo que ha trabajado a través de una pregunta detonadora. En este caso, la pregunta es, ¿serías capaz de inventarte otra manera de contar? Como veis, sale la pregunta detonadora y una imagen relacionada. Una vez que ya hemos visto la pregunta, dejamos que el alumnado participe, nos sale la siguiente parte que es atrévete con el reto. En este caso, lo que se hace siempre es plantear un trabajo, puede ser de investigación, puede ser de exploración, ¿no?, en el que el alumnado tenga que resolver ese reto, se vea como retado, ¿no?, y quiera resolverlo. En este caso, lo que se está haciendo para superar el reto es ligarlo primero con un vídeo. En este caso es un vídeo de YouTube, en otros momentos puede ser una imagen, puede ser un texto, incluso puede no estar ligado con nada más, sino simplemente con el texto que se muestre aquí. El reto, como vemos, lo que le dice es que que invente otra manera de poder contar hasta 10 con el cuerpo que no sean con los dedos. De esta manera haremos que el alumnado piense y también atraeremos las matemáticas a algo divertido y algo común para él, ¿no?, que hay más común para un niño que su propio cuerpo. De esta manera podemos iniciar el concepto de números naturales o podemos finalizar la unidad con esto, ya que ya han trabajado mucho sobre este tema. Ahora que ya sabemos qué son los retos, vamos a descubrir qué son los interactivos. Voy a ir a alguno de ellos que tengamos por aquí, como este que nos dice que es un interactivo. Los interactivos, como muy bien comentábamos al principio, son actividades para exponer y trabajar en el aula, ¿vale? Son muy diversas y pueden ser imágenes, pueden ser vídeos, pueden ser animaciones, pueden ser enlaces. Voy a buscar otro interactivo que este no me gusta, no es muy representativo a lo que suelen ser los interactivos. Vamos a coger esta secuencia de imágenes. Como vemos, los interactivos también tienen un objetivo y una propuesta, tanto para antes de la presentación como para después de la presentación, para que el profesorado sepa cómo aplicarlo en el aula y de qué manera. Como muy bien decíamos, los interactivos son recursos expositivos para trabajar en el aula y
suelen también venir asociados a otros ejercicios que hacer después de verlos. Para acceder al interactivo, lo único que tendremos que hacer será lo mismo que hemos hecho con el reto anteriormente, verlo y hacer clic en el play. Así, de esta manera podremos visualizar a través de se llama interactivo porque es o una secuencia de imágenes o un vídeo donde hay diferentes botones con los que interactuamos y proyectamos en el aula. Podremos ir viendo las imágenes, podremos ir analizándolas, ¿no? Y trabajar con el alumnado en el aula. Lo importante también de los interactivos es que siempre van ligados a una ficha del alumno. ¿Qué es esto de la ficha del alumno? El profesorado podrá acceder a ella pulsando en este botón y lo que encontrará en la ficha del alumno es todo el material o toda la teoría, entre comillas, que el alumnado debe aprender al trabajar con ese interactivo. Este interactivo se llamaba las jerarquías de las operaciones y en la ficha del alumno lo que se va a ver son cómo se debería organizar esa jerarquía de operaciones. Esta ficha se la podemos hacer llegar al alumnado simplemente añadiendo el interactivo al aula virtual o la podemos imprimir y hacérsela llegar. En este caso que estamos digitalizando las aulas, vamos a ver de qué manera podemos hacerle llegar al alumnado la ficha del alumno sin imprimir. Y con esto os lanzo una pregunta. ¿De qué manera podemos añadir un recurso al aula virtual desde la secuencia didáctica? Pues es un proceso muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer será posicionarnos en el recurso que queramos añadir y hacer clic en los 3 puntitos de la derecha. Nos sale añadir recurso a Moodle. Hacemos clic, nos sale esta pantalla de confirmación, aceptamos y lo siguiente que nos pregunta es que a qué curso queremos añadirlo. Como yo solo tengo un curso, solamente puedo elegir este. Si vosotros tenéis más cursos, tendréis que elegir entre el curso al que lo queráis añadir. Como yo estaba en la unidad 1 de los números naturales, lo voy a añadir en la sección de los números naturales. Hago clic en añadir actividad y ya se me ha añadido. Más adelante, cuando ya terminemos de ver todos los recursos, veremos cómo se nos ha ido añadiendo todo. Ahora que ya sabemos cómo son los interactivos y qué función tienen, que es de exponer y acercar al alumnado esos conceptos matemáticos que necesitan, vamos a descubrir algo muy específico de matemáticas que son los problemas. En todas las unidades de matemáticas nos vamos a encontrar con 5 problemas matemáticos, ¿vale? Con el objetivo de que el alumnado pueda practicar la resolución de los mismos operando. No hay nada más importante en matemáticas que practicar y además hacer esas operaciones. Voy a añadir uno de los problemas matemáticos a mi aula virtual para que después lo podamos ver y así repetimos el proceso que hemos hecho anteriormente. Hacemos clic en los 3 puntitos, añadimos recurso a Moodle, seleccionamos el curso, seleccionamos el tema, la sección o la unidad, pulsamos en añadir actividad y ya lo tendríamos añadido. Ahora vamos a entrar en el problema para ver cómo se hace. Como vemos, otra vez el profesorado va a tener su ficha de profesor con los objetivos y las propuestas. En este caso la propuesta es antes del visionado, durante el visionado y después del visionado. Pero además también tendrá unos documentos asociados, que es el enunciado y el solucionario. El profesorado siempre va a tener a su disposición las soluciones de todos los problemas para que no tenga ningún inconveniente a la hora de poder corregirlos. Y además también tendrá el enunciado. Vamos a acceder a estos 2 documentos para que los podáis ver. Hago clic en el enunciado y se me crea un documento de PDF donde viene el enunciado del problema, por si en vez de añadirlo al aula virtual yo quiero dárselo en papel a mi alumnado. En este caso lo voy a leer. Los padres de Félix le dan 15 euros para pasar el día en la feria y después les tendrá que devolver el dinero que les haya sobrado. Félix compra 3 billetes para los autos de choque y 3 euros cada viaje. Y una nube de azúcar que cuesta 4 euros. ¿Cuánto dinero le devolverá a sus padres? Este sería el problema que tendrían que resolver nuestro alumnado de primero de la ESO. Ahora vamos a ver el solucionario para que podáis ver cómo se hace. Igual se crea un documento de PDF y salen las pistas. Ahora descubriremos qué es eso de las pistas y por qué las tenemos aquí. Lo importante es que nos sale todo el proceso para desarrollar este problema y una respuesta, que es el dinero que debe devolver Félix a su familia. Una vez que ya hemos visto los documentos asociados, no podemos dejar de entrar en el interactivo para poder ver cómo se hace y cómo se trabajaría en el aula. El problema se puede trabajar de 2 maneras. O
directamente poniéndolo en el aula virtual y que sea un trabajo individual, o podemos también proyectarlo, mostrarlo y que el alumnado lo vaya haciendo todos en conjunto, es decir, a lo mejor cada uno en su hoja, ¿no? Pero todos en el mismo momento, todos a la vez. Como veis, en el interactivo que se propone para proyectar en el aula o para que el alumnado acceda al problema, se le plantea el enunciado y luego 3 pistas, en este caso 3, hay en otras que se dan 4 pistas, dependiendo de la dificultad del problema, se le da pistas para que el alumnado pueda ir resolviéndolo si en algún momento se queda atascado o no entiende algo. Las pistas son muy sencillas y van construyendo el problema. La pista número 1, por ejemplo, sería que sume todos los gastos que tiene Félix. Y la pista número 3 es que el problema se resuelve mediante esa operación, que es la suma y las restas. Como podemos ver, ya lo tenemos añadido a nuestro aula virtual porque lo añadimos antes. Así con el resto de problemas. Vamos a acceder a otro para que lo podáis ver. Tenemos también la ficha, enunciado solucionario y si hacemos clic en el recurso, podremos ver tanto el enunciado como las diferentes pistas que se le proponen al alumnado. Voy a ir cerrando esto. Vale, ahora que ya sabemos los problemas, vamos a ir a las actividades. Por un lado, tenemos actividades competenciales, que son actividades que lo que hacen es que exigen al alumnado pensar y trabajar una serie de contenidos mediante preguntas guiadas, elaborando proyectos, investigaciones y otros tipos de trabajos prácticos. ¿Vale? Y dentro de todas esas actividades competenciales, quiero ver a ver si encuentro alguna. Aquí las tenemos. Estas actividades competenciales siempre se van a llamar competencias y tienen por objetivo eso, que el alumnado profundice un poco más en el tema y cree un producto final. Estas actividades competenciales siempre van a estar en modo de una presentación que se ligará la mayoría de las veces a una imagen, incluso a un vídeo o un texto, y una presentación donde se introduce el tema que se va a trabajar, en este caso el aprendizaje del código binario. Una vez que ya se ha hecho la presentación, se ha leído y todo el alumnado lo entiende, pasaríamos a la tarea. En este caso se expone todo lo que debería hacer el alumnado y el momento de ahora practica tú. Hay veces que esa tarea puede ser, como pasa en este caso, el dibujar una tabla con números binarios, otros momentos pueden ser manualidades, pueden ser investigaciones, pueden ser mini proyectos. Hay de maneras muy variadas, todo también para trabajar todos los tipos de competencias básicas que el currículum nos ofrece. Lo importante de estas actividades es que van a tener que adjuntar un trabajo para que le hagan llegar al profesor el resultado. Para ello voy a añadir una actividad competencial para que al final veamos de qué manera podemos hacer que nuestro alumnado nos haga llegar esa tarea desde el aula virtual. Igual lo voy a añadir a mi sección número 1, los números naturales. Al añadir la actividad en mi aula virtual, el alumnado podrá acceder directamente a la actividad de competencias y trabajarla de manera autónoma sin que yo tenga que presentar el proyecto o en este caso la actividad competencial. O así, mientras la esté trabajando, pueda acceder a la tarea y ver todas las instrucciones que tiene que hacer una vez que yo ya haya hecho la presentación. Además de estas actividades competenciales que son muy útiles para trabajar las matemáticas y darles también ese sentido tan cotidiano, tenemos ejercicios autocorregibles. Los ejercicios autocorregibles siempre los vamos a diferenciar porque tienen el icono de un lápiz, solamente un lápiz. Los de competencias siempre van a tener el lápiz con este clip de aquí. No sé si lo podéis visualizar correctamente, pero es un lápiz con un clip. Y aquí tenemos simplemente un lápiz. Estos ejercicios autocorregibles son variados, pueden ser de respuesta múltiple o tipo test. ¿Vale? En este caso aquí tenemos de clasificación y lo que tendremos que hacer es añadirlo al aula virtual para que nuestro alumnado lo pueda realizar y el alumnado tendrá que ir poniendo las soluciones que crea correctas. Yo, como veis, lo estoy haciendo un poco a voleo, no sé qué va a pasar, pero lo importante de estos ejercicios es que una vez que se resuelvan, el alumnado tendrá un botón de corregir y le dará un feedback automático e inmediato, en el que podrá ver las respuestas que ha respondido correctamente y la puntuación obtenida en función de esas respuestas correctas. Una vez que ya ha respondido, podrá volver a reintentarlo o podrá ver la solución.
Es importante saber que en estos ejercicios autocorregibles la solución que se queda guardada, es decir, la nota que se queda guardada siempre es la primera. Aunque puedan reintentarlo varias veces, solamente se les va a quedar guardada la nota del primer intento, aunque luego vean la solución y lo puedan volver a reintentar tantas veces como quieran. De esta manera el alumnado podrá también practicar, si le ha salido mal, pues podrá practicar para ir mejorando su habilidad matemática. Estos serían los ejercicios autocorregibles y ahora vamos a ver los ejercicios de respuesta abierta. Para diferenciar los ejercicios de respuesta abierta, lo que tenemos que buscar es un lápiz que tiene una doble A, una A mayúscula y una A minúscula. Estos ejercicios de respuesta abierta lo que buscan es que el alumnado cree su propia respuesta. Ya no tendrá que elegir las opciones que nosotros le demos, sino que el alumnado podrá crear su propia respuesta. Esto en matemáticas es muy interesante porque además, como vemos aquí, esto es un ejercicio de respuesta abierta. Se le propone un primer enunciado para que sepa o siga las instrucciones para realizar correctamente la actividad y cómo entregarla. Y luego el enunciado propio de la actividad. En este caso, se explica qué es la propiedad conmutativa y en qué operaciones se cumple. El alumnado podrá escribir en este cuadro de texto. Yo no puedo porque tengo rol de profesor, entonces no me deja escribir, pero además podrá añadir símbolos. Yo no puedo darle a lo de los símbolos por lo mismo, porque no puedo escribir, porque soy profe, pero aquí podrá añadir todos los símbolos relacionados con las operaciones matemáticas y también tendrá la opción de utilizar una calculadora en el mismo ejercicio sin tener que recurrir a recursos externos y ya tener que tener muchas pantallas. Y así, si necesita operar en cualquier momento, podrá hacerlo sin ningún problema. Estas son las actividades de respuesta abierta. Como vemos, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Tenemos el reto, que es siempre la segunda actividad que os vais a encontrar en la secuencia didáctica, que el reto lo que va a hacer es retar al alumnado para conocer qué va a haber en esa unidad. Luego también tenemos los interactivos, que son recursos expositivos para trabajar en el aula y profundizar en ese tema y ganar todos esos conceptos teóricos que el alumnado va a necesitar. Por último tenemos, bueno, por último no, seguido a eso tenemos los problemas, que siempre vamos a encontrar cinco problemas para que el alumnado trabaje el cálculo y trabaje la unidad. Además de esos problemas nos vamos a encontrar actividades competenciales, que son actividades que las diferenciamos porque tienen un clip en el lápiz y que estas actividades lo que van a hacer es trabajar las diferentes competencias, no solamente las matemáticas, sino todas las demás a través de un mini proyecto. Actividades autocorregibles, que son estas del lápiz, que voy a añadir una a mi aula virtual, y actividades de respuesta abierta en la que el alumnado tendrá que generar su propia respuesta, que también voy a añadirla al aula virtual. Ahora que ya sabemos todas las actividades de matemáticas que tenemos, es importante saber que todas estas actividades las podremos trabajar en cualquier momento de la unidad. En la secuencia didáctica, como os decía, están organizadas y secuenciadas por orden para empezar, tal y como se nos propone en el mapa conceptual. Pero si por algún casual no queréis trabajar alguna de ellas, o queréis trabajar al principio una del final y luego y al final una del principio, no habría ningún problema. Podréis organizarlo como más os guste. Ahora que ya sabemos todos los ejercicios que tenemos, vamos a pasar a la evaluación, cómo evalúo en matemáticas. Al final de la secuencia didáctica nos vamos a encontrar, lo primero de todo, un banco de actividades. Este banco de actividades va a ser un repositorio de actividades que podremos agregar al aula virtual. Como vemos, son actividades abiertas donde podrán acceder y hacer varias de ellas para profundizar en todo lo que se ha trabajado en toda la unidad. Además, el mapa conceptual, que lo voy a añadir al aula virtual también para que luego veáis que el alumnado podría acceder a él sin ningún problema para repasar. Y luego, como vemos, tenemos tanto una autoevaluación como un generador de exámenes. Voy a añadir el generador de exámenes y además vamos a verlo para poder trabajar. El objetivo de la autoevaluación es que el alumnado, previamente antes de realizar el examen, pueda autoevaluar sus conocimientos, es decir, practicar todo lo que se ha visto en toda la unidad y ver qué necesita repasar más, en qué necesita hacer más hincapié porque no lo controla del todo, etc. En este caso, las autoevaluaciones siempre van a tener 10 preguntas. Las 10 preguntas, como vemos, pueden ser simplemente preguntas
de respuesta única o también preguntas relacionadas con imágenes, vídeos, textos, etc. También nuestro alumnado tendrá acceso a la calculadora y además una calculadora más científica durante toda la evaluación para que no tenga problemas a la hora de cálculo. También habrá respuestas que sean de respuesta múltiple. Lo único que tendrá que hacer el alumnado será ir leyendo, calculando y respondiendo lo que crea conveniente. Lo bueno de las autoevaluaciones es que también dan un feedback automático, es decir, son autocorregibles. Una vez que el alumnado termine y responda a todas las preguntas, podrá darle a corregir, le dará el número de respuestas correctas y la puntuación que ha obtenido. El profesorado, a través del aula virtual, también le llegará esa nota y podrá ver en qué ha fallado el alumnado, en qué no ha fallado, qué necesita repasar. Y también el alumnado tendrá acceso a la solución para que pueda ver todas las soluciones correctas e incluso podrá reintentarlo. Pasa lo mismo que anteriormente con los ejercicios autocorregibles. La nota que se guarda es la del primer intento. Por otro lado, tenemos el generador de exámenes. El generador de exámenes es un recurso bastante especial en cuanto a matemáticas, ya que es un examen muy largo que va desde más o menos 10 a 50 preguntas en la que se trata todo lo que se ha visto en toda la unidad. Lo mismo que la evaluación y que los ejercicios, las respuestas pueden ser tipo test, como vemos aquí, están relacionadas con imágenes, con vídeos, incluso pueden ser respuestas de clasificación. Lo interesante también del generador de exámenes es que se puede editar y podemos quitar el número de preguntas que sea tan amplio o incluso podremos añadir preguntas nuestras propias que nos gusten. Para ello, os recomiendo que veáis el webinar de cómo evaluar con Aula Planeta. No recuerdo si el título es exactamente así, pero es un webinar relacionado con cómo evaluar con los recursos de Aula Planeta, donde se enseña cómo modificar el cuaderno de aprendizaje, el generador de exámenes. Ahora que ya sabemos cómo evaluar a través de los exámenes, del generador de exámenes y de la autoevaluación, quiero hacer hincapié en estos recursos que tenemos aquí, que se llaman enlaces. Estos recursos son enlaces para profundizar y para investigar más acerca de la unidad que se está viendo, que lo que van a hacer es llevarnos a un enlace externo de Aula Planeta y del aula virtual. Y así, pues, por ejemplo, en este caso, se plantea la visualización de un vídeo que explica cómo contaban los egipcios, los chinos, los griegos y los mayas. Por ejemplo, puede ser puede estar muy bien relacionado con el reto que se planteaba al principio, cómo contar con diferentes partes del cuerpo, pues así también relacionarlo con cómo se contaban en civilizaciones antiguas. Vale, ahora que ya sabemos todos los recursos que se nos proponen de matemáticas en las secuencias didácticas, vamos a ver los dos recursos que habíamos dejado para el final, que yo os decía que eran propuestas metodológicas. Las propuestas metodológicas lo que van a hacer, en este caso, ¿vale? En matemáticas tenemos dos. Una que son matemáticas aplicadas y otra que va a ser siempre la última que veamos en nuestro curso, que es el INON, ¿vale? En este caso, las matemáticas aplicadas son un muy buen recurso, ¿vale? O una muy buena propuesta que lo que permite es introducir al alumnado en una unidad desde un enfoque cotidiano y conocido, es decir, va a hacer como la introducción a toda la unidad, en este caso de los números naturales, a través de algo cotidiano para el alumnado. Vamos a acceder a ella para que lo podáis ver. Como veis, el profesorado siempre va a tener su ficha y su guía para ver qué hacer antes de la presentación, durante. Es una propuesta ya más larga, como veis, con diferentes adjuntos, en este caso son documentos de evaluación, autoevaluación, coevaluación e incluso diferentes vídeos para seguir ampliando, y después de la visualización. Después de la guía, lo que tenemos que hacer es acceder al recurso. Lo que va a hacer siempre es tener un título que nos va a permitir identificar más o menos por dónde va a ir esas matemáticas aplicadas y una pregunta de nuevo detonadora como en el reto. ¿Qué significa un código de barras y sus cifras? De esta manera lo que estamos haciendo es que algo muy común para el alumnado, que puede ver todos los días, que puede utilizar todos los días, lo ligue a las matemáticas y así darles un sentido, ¿vale? Que el alumnado les dé un sentido real y no lo vean como algo tan abstracto. En este caso, pues van a estar trabajando sobre los códigos de barras.
Las matemáticas aplicadas siempre empiezan por un punto de partida en el que se les plantea, ¿no?, el tema sobre el que van a tratar, en este caso los códigos de barras. Y se les plantean diferentes preguntas más pequeñitas, como si se han parado a pensar qué significan los códigos, que si se habían fijado en que además de las barras también tienen números debajo, para que se familiaricen bien con lo que se va a trabajar. Luego siempre tienen un descubre. Lo que va a hacer es acercarles a otros ejemplos cotidianos para ellos, además del que se plantea inicialmente. Y por último, una vez que ya han trabajado ese descubre, que también se hace a través de pequeñas preguntas, ¿no?, les planteamos un ahora te toca a ti. Es decir, ahora que ya has visto qué son los códigos de barras, que has descubierto cosas relacionadas con los códigos de barras, te toca a ti trabajar sobre ellos. Y se les hace la pregunta de qué significan las cifras de un código de barras. Habrá momentos en los que las matemáticas aplicadas no se vean de esta manera en el ahora te toca a ti, sino que sea una manualidad y te ponga materiales, procedimiento y producto final. En este caso no es una manualidad, sino un objetivo, un busca y selecciona palabras clave y analiza, evalúa y concluye. ¿Por qué pasa esto? Porque hay dos tipos de matemáticas aplicadas. Unas que son para investigar más profundamente cómo es esta, y otras que son más de descubrimiento y de manualidades, que pueden ser las que veáis en otras unidades. De esta manera el alumnado hará un pequeño trabajo inicial que le motivará para iniciar después toda la unidad y trabajar los números naturales ya a sabiendas de cómo lo puede aplicar en su cotidianidad. Ahora que ya hemos visto las matemáticas aplicadas, vamos a ir al INON. El INON, no me voy a detener muchísimo en él, pero el INON es una propuesta híbrida para trabajar tanto en clase como online. Es un recurso muy útil para estos tiempos en los que no sabemos si estamos en casa, si estamos online, que tenemos grupos divididos, y el INON lo que va a hacer es una reestructuración de todos los recursos que hemos visto aquí arriba, los va a reestructurar para que el alumnado pueda hacer un proceso de trabajo un poco más autónomo, incluso grupal, pero que se lo pueda gestionar de diferentes maneras o incluso que lo pueda trabajar tanto en clase como en casa. Como vemos, el profesor tendrá su ficha con las propuestas y lo más importante de los INON es que cumplen o se basan en la metodología de la activación del aprendizaje y en la taxonomía de Bloom, que se basa en varias cuestiones, que la primera siempre será cuestionar, después investigar, colaborar, crear, practicar, evaluar y autoevaluar. Entonces, el INON lo que plantea es una propuesta metodológica para trabajar toda la unidad a través de esta metodología. Si accedemos a él, podremos ver un pequeño archivo que tendremos que descargar, no me salía la palabra, donde veremos todo explicado sobre el INON, todas las fases que yo os acabo de mencionar, con los detalles de cada una de ellas y con los recursos a los que tendremos que acceder en cada una de las fases. Además, es un PDF bastante largo porque viene todo muy explicado y muy detallado para ver qué hacer en cada una de las cosas y qué recurso hacer en cada una de las secciones y cómo hacer trabajo en grupo, cómo hacer trabajo individual, otras herramientas alternativas que se pueden utilizar además del aula virtual, etcétera. Incluso documentos asociados para evaluar, coevaluar, autoevaluarse. Veo que no tenéis ninguna duda por el chat, así que fantástico. Vale, continuemos con lo que estamos viendo. Ahora que ya hemos visto todo lo que nos ofrece, no sé si recordáis que hemos añadido alguno de los ejercicios al aula virtual. Voy a volver a añadir uno por si no nos acordamos. Lo único que tendremos que hacer será posicionarnos en el recurso que queramos añadir, hacer clic en los 3 puntitos y pulsar en añadir recurso a Moodle. Pulsamos aceptar para verificar, seleccionamos nuestro curso y la unidad a lo que lo queremos mandar. ¿Para qué sirve esto de añadir los recursos al aula virtual? Pues vamos a verlo. Yo ahora estoy en mi aula virtual, voy a refrescar la página para que veamos todos los recursos que yo he añadido. Como vemos, en mi sección o en mi tema 1, que es los números naturales, tengo, además del cuaderno de aprendizaje y la secuencia didáctica, todos los recursos que yo he ido añadiendo. El interactivo de secuencia de imágenes, el problema, los ejercicios competenciales de respuesta cerrada y de respuesta abierta, el mapa conceptual, el examen y
el último que he hecho. Para la utilidad que tiene el llevarlos al aula virtual es, primero, que nuestro alumnado pueda acceder a ellos y pueda resolverlos. Segundo, que nosotros podamos calificar eso que ha hecho el alumnado. ¿Por qué? Porque todas las actividades se van a añadir directamente al libro de calificaciones. Voy a acceder a él para que podáis verlo. Yo accedo al libro de calificaciones, tengo a mi alumnado matriculado y voy a ver todas las actividades que yo he añadido en mi libro de calificaciones automáticamente. Una vez que el alumnado la resuelva, a mí me saldrá aquí la nota que han conseguido. Si es una respuesta abierta, una actividad de respuesta abierta, lo que me saldrá es que lo han realizado y simplemente tendré que revisar el intento para ponerles la nota. Entonces, si mi objetivo es poder evaluar al alumnado todas las actividades que haga, tendré que añadirlas al aula virtual para que pueda obtener la nota de los intentos. Por otro lado, el añadirlos al aula virtual también será muy útil para que ellos siempre tengan el material que hemos mostrado en clase a su disposición por si en algún momento quieren revisarlo. Pero además, otra cosa de lo que habíamos hablado antes es que así el alumnado también tendrá acceso a la ficha del alumno. Si yo entro en el interactivo, como veis, me sale la secuencia de imágenes que habíamos visto hace ya un rato y más abajo me sale la ficha del alumno. De esta manera no necesitaré imprimir la ficha del alumno porque el alumno podrá acceder a ella desde este apartado. Como soy profesor, también me sale la ficha del profesorado. Pero no os preocupéis porque al alumnado esta ficha de aquí no le saldrá, solamente le saldrá esto que es totalmente para él. Y así podrá tener sus apuntes en cada uno de los ejercicios que hayamos hecho. Vale. Ahora vamos a ver rápidamente qué es el cuaderno de aprendizaje. Como comentábamos al principio, el cuaderno de aprendizaje es esa comparativa al libro de texto, pero en digital. En el cuaderno de aprendizaje, el alumnado tendrá todos los temas que se van a tratar durante esa unidad ordenados primero con un punto de partida, que son unas actividades para recordar lo que se ha visto en unidades anteriores e incluso en temas anteriores. Y después tendrá cada uno de los subapartados o cada uno de los apartados de esa unidad. Empezando por los números naturales, tendrá un texto teórico que será lo básico que necesite sobre esa materia que está aprendiendo. Pero además tendrá actividades tanto de profundizar como de practicar. Aquí tenemos las actividades de práctica y luego tenemos otras, voy a ver si encuentro las de profundizar. Dame un segundo. A ver. Bueno, ahora no las estoy encontrando, pero tenemos otras que en vez de aquí poner práctica son profundiza. Y lo que les va a llevar es a diferentes interactivos para profundizar sobre el tema. Muy importante, estos recursos son los mismos recursos que tenéis en la secuencia didáctica. La diferencia es que estos recursos, aunque vayan a darles un feedback automático al alumnado, el profesorado no sabrá si lo ha resuelto o no lo ha resuelto y si lo ha resuelto correctamente, porque el cuaderno de aprendizaje no se liga al libro de calificaciones, ya que tiene como objetivo fomentar ese trabajo autónomo, ese trabajo de estudio por parte del alumnado y que pueda autoevaluarse en todo momento. Al final de la unidad encontrará tanto el mapa conceptual para que pueda estudiar con él y para que pueda estructurar su cabeza, como la autoevaluación para también, antes del examen, pues repasar, ver qué necesita, ver en qué falla, en qué no falla, qué necesita profundizar más y unas webs de referencia donde podrá acceder para profundizar mucho más en el tema. Os recomiendo que trabajéis con los cuadernos de aprendizaje para que el alumnado pueda tener ese apartado de consulta, ¿no? Por si tiene alguna duda, por si no se acuerda de algo o no lo encuentra en la ficha del alumnado. Y por último, antes de terminar, vamos a acceder al banco de contenidos de Aula Planeta. Como os comentaba, el banco de contenidos de Aula Planeta es una web interactiva de consulta, de investigación, al que tendrá acceso tanto el profesorado como el alumnado. Los beneficios para el profesorado son poder indagar y poder ampliar todos los recursos que se les dan desde Aula Planeta. Es decir, si de los números naturales quiere buscar más información añadida, podrá buscarla aquí. Los beneficios para el alumnado es que es una web interactiva, muy fácil de usar, que no tiene distractores porque no le va a salir algo externo a esta web y además es contenido e información contrastada y fiable. Por lo tanto, en vez de utilizar información de algún foro que no sepan si es verídico o no, podrán acceder aquí y encontrar siempre información verídica.
En el banco de contenidos hay un banco multimedia, un museo virtual, atlas, cartografía, artículos en profundidad, un museo, un navegador visual, cronología, una temapedia, un cuerpo humano. Como veis, hay muchísimas secciones que podremos indagar por ellas o utilizar el buscador. A mí hoy me gustaría resaltar la temapedia, voy a acceder a ella, para que veáis que la temapedia lo que hace es organizar todos estos recursos del banco de contenidos por asignaturas. En este caso, la que nos interesa es matemáticas, accedemos a ella y veremos que se nos aplica un bloque que es matemáticas con diferentes temas y en cada uno de esos temas diferentes contenidos. Tenemos aritmética, álgebra, funciones, gráficas y análisis, geometría y estadística y probabilidad. Según nos vayamos moviendo en ellas, nos aparecerán diferentes contenidos que pueden ser tanto artículos en resumen en profundidad como imágenes del banco multimedia, como vídeos, etcétera, todo lo que esté a disposición de ese tema o relacionado con ese tema. Entonces, me gustaría recomendaros también que lo utilicéis, que echéis un vistazo y sobre todo que fomentéis el uso con vuestro alumnado. Y ya para terminar, después de haber visto todo lo que nos ofrecen las matemáticas, vuelvo aquí y nada, hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hoy. Deciros que Aula Planeta en Madrid 5E lo que ha aportado son recursos y contenidos tanto para el alumnado como para el profesorado, y que estos son recursos pequeñitos, actividades, como ya hemos visto, también una secuencia didáctica que es material para el profesorado y un cuaderno de aprendizaje para el alumnado, para ese trabajo autónomo. Por otro lado, también ha añadido contenido extracurricular que se hace a través del banco de contenidos, que es ese entorno seguro de indagación y consulta de información. Por último, recordaros otra vez que si queréis volver a ver cualquiera de los webinars pasados, el mismo webinar de hoy o webinars futuros, podéis seguirnos en YouTube, y no solamente para poder acceder a los webinars, sino a toda la información que desde Aula Planeta se cuelgue en nuestro canal de YouTube. Además, podéis acceder a la ayuda que necesitáis en el momento que necesitéis en el índice que os he pasado al principio del webinar, y así poder resolver todas vuestras dudas. Incluso si seguís teniendo dudas, podréis acceder a nuestro canal de Telegram, en el que ya participan más de 230 profesores de la Comunidad de Madrid, y podréis compartir experiencias, dudas, ayudaros entre vosotros, y siempre estaremos nosotros para resolver todo lo que os ocurra. Y por último, os animo a participar en el resto de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram para estar actualizados de las últimas noticias sobre educación, Aula Planeta y aulas virtuales. Ahora, para terminar el webinar, simplemente nos gusta que nos deis también feedback de todos estos webinars que hacemos, por lo tanto os pedimos el favor que nos ayudéis a mejorar respondiendo este breve cuestionario. Podréis acceder a él a través de este código QR o de un enlace que os voy a pasar ahora por el chat, para que podáis acceder a él de manera mucho más fácil. Por último, recordaros que si en algún momento tenéis dudas, podréis acceder tanto al canal de Telegram, que también os lo pasé por el enlace, como escribirnos al correo de Aula Planeta, que es aulaplaneta@planeta.es. Os lo dejo también por el chat para que podáis acceder a él sin ningún problema y podréis hacernos llegar todas vuestras dudas. Y antes de cerrar, muchísimas gracias por vuestra participación. Recordaros que tenemos una página web donde podréis inscribiros para solicitar esa formación o información sobre Aula Planeta y aulas virtuales, a la cual os invito a que participéis y así que os podamos acompañar en todo el proceso de formación. Ha sido un placer estar con vosotros en este webinar y nos vemos la semana que viene con los siguientes webinars. Gracias.